inimaginable amor. Inimaginable amor. Y es un trozo de la escritura que Dios puso en mi corazón esta semana mientras preparaba el mensaje y estaba haciendo otras cosas. Esta semana ha sido un poco ajetreada de grabaciones, de reuniones y un montón de cosas, pero también tenemos que sacar el tiempo también para prepararnos. Y a principio de semana Dios nos insertó este trozo de la escritura en Filipenses 2:5, que es Pablo hablándole a los filipenses y dice de la siguiente forma: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El trozo de la escritura que acabamos de leer, aprendí cuando estaba estudiando mis estudios en teología, que ese trozo de la escritura, según los teólogos, no es algo como lo que usted y yo hicimos ahora, que fue leerlo. Ese trozo de la escritura, los teólogos llegan a la conclusión que es una estrofa de una canción, es un cántico, es un himno que escribieron los primeros cristianos cuando estaban reuniéndose. Quiere decir que es un cántico teológico. Lo que acabamos de leer en el original es un cántico, como cantamos hace poco las canciones que hemos cantado también, y tiene la tonalidad de que ellos cantaban ese trozo de lo que acabamos de leer. Y cuando yo leo ese trozo, aunque no lo puedo entonar porque, ¿verdad?, tiene un significado para ellos y tiene una tonalidad, lo que hacemos es leer la Biblia. Pero cuando yo leo ese trozo de la escritura me acuerda una imagen que siempre sobresale, y es la imagen de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Y es la imagen del cual siempre viene a mi mente ese trozo. Y aunque Jesús vino a la tierra, Jesús no solamente vino a la tierra a enseñarnos a lavar los pies, Jesús vino a la tierra a lavar nuestro corazón. Porque lavar pies lava cualquiera, pero nosotros debemos dejarnos lavar el corazón, porque hay que emular a Jesús. Nosotros no tenemos problema con esta imagen. Nosotros no tenemos problemas a veces con lavar pies. Nosotros no tenemos problema en algún momento determinado de servir. Nosotros no tenemos problemas con el versículo 7. La iglesia tiene un problema siempre con el versículo 5, que Pablo dice: haya pues en nosotros ese mismo sentir. Fíjense que Pablo no dijo: haya en nosotros un evento de lavatorio de pies, sino que haya siempre en nosotros ese sentir. Ahora, ¿cuál es el sentir que Pablo quiere mostrarnos a nosotros? Y es que nosotros debemos entender que Pablo lo que dice es que no solo admiremos lo que Jesús hizo, sino que también aprendamos y vivamos para mostrarlo. Lo que Pablo nos está enseñando es que
lo inimaginable de nosotros es que a veces nuestro orgullo no representa bien a un Dios humilde. A veces nuestro orgullo no representa bien a un Dios que se humilló. Y Dios no solamente viene a enseñarnos a lavar pies, sino que nos viene a enseñar humildad. Y de eso se trata Navidad. Navidad se trata de humildad. Navidad se trata de humillación. Y a veces lo que nos separa de que Dios nos use es la exaltación de nuestro ego. Y Pablo hace referencia en el versículo 5, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La Biblia menciona y el apóstol Pablo menciona que Jesús estaba en su trono. Jesús estaba en su trono. Y dice que Él tenía toda la gloria. Vamos a suponer que este manto es toda la gloria. Y Él tiene toda la gloria. Sin embargo, Jesús, Dios, no se aferró a su gloria, sino que Pablo dice que se despojó, se quitó su gloria y descendió a la tierra. Lo que nosotros podemos ver es la humildad de nuestro Dios. Y a veces nosotros nos cuesta mucho despojarnos de muchas cosas. Y Dios lo que quiere a través de la escritura de Pablo es que tengamos el mismo sentir siempre que hubo en Jesús, que no se aferró a su gloria, no se aferró a ser Dios, a hacer cosas semejantes, y se despojó, se soltó y bajó a la tierra. Yo no sé si usted puede estar impresionado por eso, porque eso se llama denigrarse, eso se llama rebajarse, porque un Dios nunca se rebaja, un Dios siempre es Dios. Sin embargo, Dios siguió siendo Dios, sin embargo, dejó su trono para mostrarnos a nosotros la humildad. Y es que a veces no queremos despojarnos porque hay algo que nos afecta, es nuestro orgullo. Diga conmigo, nuestro orgullo. Por eso es que Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6 le exhorta a Timoteo y le dice: tengan cuidado de que cuando ustedes vayan a elegir personas, a trabajar en la iglesia, que no sean neófitos, que no sean recién convertidos, porque el problema es que se vuelvan orgullosos y entonces recibirán el castigo. Gracias por ponerme el versículo. Dios lo que dice es, nosotros debemos entender que la clave para nosotros poder ser ministrados es saber que a veces vamos a caer en la condenación que hizo Satanás. ¿Cuál fue la condenación que le pasó a Satanás? Su orgullo. Satanás cayó en la condenación, y él dice: tengan cuidado que hay gente que no pueden ocupar posiciones porque a veces su orgullo les impide trabajar. Y tengan cuidado porque el problema es su orgullo. Y nosotros siempre debemos enfrentarnos a eso. Y es necesario también enseñarlo nosotros. Es necesario enseñarlo. A veces lo que impide que nosotros cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas será nuestro orgullo. A veces será un impedimento en nuestras vidas. No estoy hablando del orgullo que tengamos que sentir por lo que hacemos. Es que a veces la exaltación de nuestro orgullo viene a ser un impedimento para que Dios nos use. A veces nuestro orgullo
cuando nos sentimos demasiado orgullosos, podemos caer en el castigo del diablo, en la condenación del diablo. ¿Qué hizo caer Satanás de donde estaba? Su orgullo. Satanás cayó de la presencia del Señor por su orgullo. Y Pablo lo que está diciendo es: hey, tengan cuidado de que ustedes no se vuelvan orgullosos. Tengan cuidado de que no caigan en la condenación de Satanás. Y la condenación de Satanás, lo que condenó a Satanás fue su orgullo. Por eso es que Pablo dice: haya en vosotros ese mismo sentir. ¿Cuál es ese sentir? Humildad. Que Cristo, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó. Ahora, ¿cuál es el sentir que tú tienes en esta mañana? ¿Quién era Satanás? ¿Quién era Satanás? Satanás se describe en la Biblia, aunque la Biblia no habla mucho de Satanás, solamente lo que tenemos son unas pinceladas de lo que fue Satanás y lo que mayormente podemos llegar a la conclusión. Pero dice que Satanás era un querubín hermoso. Era un querubín, la Biblia lo describe como un querubín hermoso que custodiaba la gloria de Dios, se paseaba. Él era el encargado de la adoración, él estaba encargado de toda la atmósfera de la adoración. Satanás traía adoración constante al trono. Satanás siempre traía adoración constante. Él era el que estaba encargado, esa era la posición que le habían otorgado. Pero en un momento el problema de Satanás fue que no consideró, escuche bien, no consideró a Dios digno, sino que dejó de mirar al que estaba sentado en el trono y empezó a mirarse a sí mismo. Y se consideró que también él era digno de recibir gloria. Entonces, la condenación de Satanás fue que dejó de mirar al que estaba en el trono y se empezó a mirar a sí mismo. Y el problema de nosotros es lo mismo. A veces dejamos de mirar a Dios y empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Y empezamos a traer una raíz de orgullo más allá de la que Dios quiere que nosotros tengamos de nosotros mismos. Inclusive, tanta era la influencia que tenía Satanás que convenció al 30% de los ángeles que también consideraron que Satanás también debería tener una sillita al lado del trono o debería también ocupar ese trono. El 30% consideró, dice la Biblia, que los contrató, los convenció, los arrastró con ello. Ese orgullo lo hizo caer. Resulta interesante esto, porque hay dos espíritus: el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Satanás, es curioso saber que Satanás estaba tan obsesionado por el trono y Jesús, estando en el trono, estaba obsesionado por dejarlo y bajar a un pesebre. Satanás quería el trono y Dios se despojó de su trono. Y yo quiero que usted entienda algo. Satanás obsesionado por el trono. Y lo que me está curioso es que Jesús abandonase voluntariamente su trono para abrazar un pesebre y luego una cruz. Y yo vengo a decirte algo. ¿Qué espíritu tienes tú? ¿Qué espíritu tienes tú en esta mañana? Por favor, no me contestes, porque esa pregunta me la hicieron esta semana a mí, el Espíritu Santo, y tuve que tragar hondo. ¿Por qué? Porque cuando entendemos esta historia de que Satanás estaba tan obsesionado por el trono y Jesús se despojó de su trono para ir a bajar un pesebre, para ir luego a morir en una cruz,
Yo creo que Dios quiere enseñarnos algo en esta Navidad. Ten cuidado con el espíritu que está naciendo en tu corazón. Ten cuidado, porque Satanás, estando en la presencia de Dios, ministrando en la presencia de Dios, tuvo un corazón orgulloso. Satanás, teniendo contacto tan directo con el trono de Dios, se obsesionó y dejó de mirar a Dios y se empezó a mirar a sí mismo. Esto del trono también lo podemos ver más adelante, porque también los discípulos se obsesionaron por el trono. La historia cuenta en el Nuevo Testamento que habían dos discípulos que se llamaban Juan y Jacobo. Y una vez la madre de ellos se acercó a Jesús para darle una solicitud. Eran tan valientes los muchachos que mandaron a su mamá a pedirle algo a Jesús. Y le dijo, Jesús, quiero pedirte algo. Los nenes míos, los manganzones míos de 30 años no se atreven a preguntarte, pero yo quiero pedirte algo. Cuando tú estés en tu trono, cuando tú estés sentado, ¿puede haber un hijo a tu derecha y otro a tu izquierda? Y Jesús se le queda mirando y dice, what the heck? ¿Qué te pasa a ti? Jesús le dijo, ¿estarían dispuestos tus hijos a beber de la copa que yo voy a beber? Tú no sabes lo que estás pidiendo. Tú no sabes lo que tus hijos están pidiendo, pero tú eres peor que tus hijos. Porque estás abogando, tú no sabes ni lo que te metieron en un lío a ti también. Si ellos están dispuestos a beber de la copa que yo voy a beber, sí la tendrán. Y Jesús, ahí mismo, cuando comienzan a pelear, ¿quiénes son los que van a estar en el trono? Los discípulos también comienzan a pelear. Es que se supone que yo también estoy al lado del trono. Es que yo he estado mucho tiempo aquí. Es que se supone que yo estoy acá. Es que se supone que a mí me usen. Es que se supone que a mí Dios me usa poderosamente. Yo boto fuego por los ojos. Mi saliva es aceite del Jordán. Mi poder es glorioso. Se supone que a mí es que Jesús me use. Se supone que yo esté al lado de Jesús. Es más, si Jesús me deja una orillita, yo me siento aquí con media nalga por dentro y media nalga por fuera. Y así, entonces vamos. Entonces la Biblia dice que hubo una discusión para ver quién estaba a aquel lado del trono. Y Jesús nunca le habla del trono. Comienza a decirle, la gente de autoridad en esta tierra abusa de sus empleados. Maltrata a sus empleados, los esclaviza, pero en el reino no será así. En el reino, el grande es el que sirve, porque ¿tú sabes quién sirve en el reino? El pequeño. La grandeza en el reino es el pequeño. La verdadera grandeza es hacerse pequeño. Jesús no le dice, ok, déjame ver cuántos años lleva para ponerlo al lado mío. No es favores políticos, no es pala, no es posiciones, no es título, no es influencia, no es dinero. En el reino la grandeza es hacerse pequeño. Satanás quería estar ahí, pero eso no te hace grande. Lo que te hace grande es cuando tú te despojas de lo que nadie quiere despojarse, de su orgullo. Y de eso es que se trata Navidad. De eso es que se trata. La gente quiere tronos, pero Jesús quería un pesebre. La gente quiere tronos, pero Jesús quiso una cruz. Es importante entender esto. ¿Qué espíritu tienes tú? ¿El espíritu de Dios o el espíritu de Satanás? ¿Tú sabes cuál es el problema del orgullo? Que el orgullo es como el mal aliento. Te das cuenta que otros lo tienen menos tú. Porque a nadie le apesta la boca a sí mismo. Pero sí, ¿sabes? A este le apesta la boca.
Y mientras yo estoy predicando, la gente dice, wow, fulana es orgullosa, fulana es orgulloso, menos él, menos ella. Porque son Mary Poppins y Alicia en el País de las Maravillas, son querubines hermosos y santos. Pero ¿qué problema tenemos en identificar nuestro propio orgullo? Este es el mensaje más corto de mi vida. Pero yo quiero decirte algo. En Navidad, Dios quiere matar algo. Matar tu orgullo. Porque en Navidad lo que me enseña es que Él se despojó. Y el problema de nosotros no es servir, es despojarnos de nuestro orgullo mientras servimos. Por eso es que Pablo dice, haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no aferrándose a esa posición, no aferrándose a su gloria. Qué bien se siente estar en el trono, ¿verdad? Qué bien se sienten que te sirvan. Qué bien se siente cuando te dicen, wow, tú eres una persona muy especial. Pero Dios tomó esa gloria y dijo, mi grandeza, ya yo sé cuál es. Y a mí nadie me arrebata el trono. Así que voy a bajar para tener contacto con la gente. Porque el primero que tiene que darle el ejemplo es su Dios. Y dice que no nació en cuna de oro. No porque no quería, sino porque no había espacio. José y María hicieron tarde en el check-in, ni había Airbnb. Sin embargo, la Biblia declara que nació en un envase donde los animales comen. Ahora no, el pesebre de ahora es bien oloroso, bien lindo y la gente se tira fotos ahí. Pero no van al verdadero pesebre a tirarse fotos. ¿Qué Pablo nos quiere enseñar hoy? En Navidad, cuidado con tu orgullo. No hay nada más, y yo quiero decirte esto en esta mañana, no hay nada más que obstaculice los propósitos de Dios para tu vida que tu orgullo. No hay nada más que obstaculice los propósitos de Dios con la iglesia que los cristianos que están en ella. ¿Qué Pablo nos quiere enseñar? Haya pues en vosotros ese mismo sentir. ¿Sabe cuál es el problema? El orgullo se alimenta de la comparación. El orgullo se alimenta de la comparación. Cuando comenzamos a comparar, el menosprecio llega a nuestra vida. Tenga cuidado de comparar, porque cuando comparamos, el orgullo está a la puerta. Cuando el enemigo quiere desconectarte de la iglesia y quiere desconectarte de tu matrimonio y quiere desconectarte de amistades, comienza la comparación. Este es mi mejor mensaje de este año, porque el silencio me dice a mí, eso es lo que está, métele caña, métele caña, métele caña. El orgullo se alimenta de la comparación. Cuando empezamos a comparar, se va la alegría. Cuando comenzamos a comparar, se va el gozo. Cuando comenzamos a comparar, empieza el menosprecio. Cuando comenzamos a comparar, es que él no me oye como me oye mi amigo.
Él no me oye como me oye mi esposa, no me oye. Y empiezas a comparar. El orgullo se alimenta de la comparación. El orgullo tiene la capacidad de destruir amistades que se han forjado por años. Para los que están copiando. El orgullo tiene la capacidad de destruir matrimonios que se juraron amor en un altar. Sigo. El orgullo tiene la capacidad de sacarte del lugar donde Dios te puso. El orgullo tiene el potencial de separarte de las personas más importantes de tu vida. Por eso es que Pablo dice: haya pues en vosotros el mismo sentir. Por orgullo destruimos nuestro matrimonio. Por orgullo le pasamos por encima todos los años de fidelidad que esa persona estuvo ahí. Por orgullo destruimos muchas cosas que Dios puso a tu lado. Por orgullo. Los otros días, no, hace un tiempo atrás, por no decir los otros días, hace un tiempo atrás, unos meses atrás, llega esta persona a mi oficina y me comienza a hablar de su problema con su matrimonio. Y me comienza a hablar de las debilidades y de los problemas de su esposa. Y yo vengo y le digo: querubín hermoso, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Tú no has dejado que el Espíritu Santo también te confronte y te diga que tú también estás mal? Es más, yo creo que el problema no es ella, el problema eres tú. Pero es como el mal aliento. La peste es ella, no yo. Yo me lavé los dientes esta mañana. Aunque te laves los dientes, siempre sigue apestando algo, mi amor. Para eso están los chicles. Y por eso es que Dios nos habla en esta Navidad y nos dice: oye, Navidad es decirle a la gente: boten su orgullo. Si yo bajé de la gloria y nací para habitar con ustedes, yo teniendo todo el poder, yo fui el que los creó a ustedes. Yo fui el que morí por ustedes. El más orgulloso que debería estar soy yo. Sin embargo, no se aferró a cosas semejantes, sino que bajó del cielo y nos amó grandemente. Aleluya.